Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros hoy. Si eres nuevo por aquí, te animo muchísimo a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes. Vamos a hablar de segundas oportunidades, de la difícil pero hermosa senda hacia la reconciliación. Y para ilustrar este tema tan profundo, vamos a desgranar la historia de Serkan y Özge. ¿Están listos para acompañarnos en este viaje emocional? El título, como ya habrán visto, es Serkan y Özge, segunda oportunidad, el camino hacia la reconciliación. Y esto no es solo un título llamativo, sino que representa un concepto universal, la posibilidad de sanar, de reconstruir y de dar una nueva oportunidad al amor, a la amistad, o a cualquier relación que haya sufrido un quiebre. Todos hemos experimentado, de una forma u otra, momentos en los que una relación se ve tambaleada. Quizás por malentendidos, por errores cometidos, por la falta de comunicación, por la distancia emocional, o simplemente por la evolución natural de las personas y las circunstancias que nos llevan por caminos separados. La pregunta clave, la que resuena en el silencio de nuestras reflexiones, es ¿qué hacemos cuando esa relación se rompe? ¿Cerramos la puerta para siempre dejando que el polvo cubra los recuerdos, o buscamos la forma, por ardua que sea, de abrirla de nuevo? La historia de Serkan y Özge que exploraremos hoy, nos ofrece un lienzo fascinante para reflexionar sobre esto. No es una historia de un cuento de hadas perfecto, de esos que parecen sacados de una película hollywoodense donde todo se soluciona mágicamente con un beso o una declaración apasionada. No, la suya es una historia más terrenal, más humana, tejida con hilos de realismo y vulnerabilidad. Una historia marcada por los altibajos, por las cicatrices que duelen y por la valentía inmensa de querer curarlas, de querer sanar las heridas que el tiempo y la distancia habían infligido. Y es precisamente esa valentía, esa disposición a enfrentar la incomodidad y el dolor, la que la hace tan inspiradora, la que la convierte en un faro de esperanza para aquellos que se encuentran en un cruce de caminos similar. Piensen por un momento en las relaciones que han marcado sus vidas. Seguramente habrá alguna que por una u otra razón, tuvo un final no deseado. Quizás fue un amor juvenil que se desvaneció con la distancia, una amistad sólida que se fracturó por un malentendido, o incluso una relación familiar que se enfrió por el orgullo y la falta de perdón. ¿Se preguntaron alguna vez qué hubiera pasado si hubieran actuado de otra manera? Si hubieran dicho algo diferente en ese momento crucial. Si hubieran tenido la paciencia para escuchar realmente sin interrupciones, sin juicios, sin preparar la respuesta mientras el otro hablaba. El camino hacia la reconciliación, como veremos con Serkan y Özge, no es un camino recto y pavimentado, asfaltado para un tránsito fácil. Es a menudo un sendero tortuoso, lleno de obstáculos imprevistos, de dudas que nos asaltan en la oscuridad, de recaídas dolorosas que nos hacen sentir que hemos retrocedido años luz. Pero también está salpicado de pequeñas victorias, de momentos de conexión genuina, de sonrisas compartidas que nos impulsan a seguir adelante, a creer que la meta, aunque lejana, es alcanzable. En la vida real y también en las narrativas que tanto nos atraen y nos conmueven, las segundas oportunidades no vienen dadas, no se regalan. Se ganan. Se construyen piedra a piedra con esfuerzo consciente, con una honestidad brutal hacia uno mismo y hacia el otro, con una humildad que nos permite reconocer nuestros propios errores, y sobre todo con una profunda y genuina voluntad de cambio y de perdón. El perdón, ese acto sublime y a menudo desafiante, tanto hacia el otro como hacia uno mismo, es una pieza fundamental, una clave de bóveda en este complejo rompecabezas de la reconciliación. A veces el mayor obstáculo para perdonar no es la magnitud de lo que hizo la otra persona, sino la dificultad que tenemos para liberarnos de nuestra propia ira, de nuestro resentimiento acumulado, de ese nudo en el estómago que nos paraliza y nos impide avanzar. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una liberación de las cadenas que nos atan al pasado. Serkan y Özge en su camino, seguramente se encontraron con un muro formidable, construido con los ladrillos del orgullo, del miedo a ser heridos de nuevo, de las inseguridades que brotan cuando nuestra base emocional se tambalea. Es natural, ¿verdad? Cuando una relación importante se rompe, no solo se quiebra el vínculo con la otra persona, sino que también se tambalea nuestra propia identidad, nuestra fe en el otro, e incluso nuestra confianza en nosotros mismos. El primer paso, y quizás el más difícil, es reconocer que algo se ha roto y que esa grieta necesita ser reparada, que esa herida necesita ser atendida.
Y eso implica muchas veces dar ese primer paso incierto, ya sea un mensaje de texto tentativo, una llamada telefónica cargada de expectativa, o simplemente una mirada sincera, una mirada que transmita sin palabras: estoy aquí, estoy dispuesto a hablar, estoy dispuesto a intentar arreglar esto. Y cuando se da ese primer paso, cuando se abre esa diminuta grieta en el muro del silencio, la conversación se vuelve crucial, el epicentro de todo el proceso. No se trata de un intercambio de culpas, de un desfile de agravios pasados, ni de revivir viejos rencores que solo avivan las llamas del resentimiento. Se trata de escuchar activamente, de abrir nuestros oídos y nuestro corazón para intentar comprender la perspectiva del otro, incluso si no la compartimos, incluso si nos resulta doloroso o difícil de asimilar. Es un ejercicio de empatía en su máxima expresión, una inmersión en el mundo emocional del otro. Serkan y Ozge seguramente tuvieron que practicar esta escucha activa incansablemente, poner a un lado sus propias defensas, esas corazas que construimos para protegernos del dolor, para poder oír lo que el otro realmente sentía, lo que realmente necesitaba. Y esto, créanme, no es nada fácil. El ego, esa voz interna que nos susurra justificaciones y nos invita a reafirmar nuestra propia razón, suele ser un gran obstáculo en estos procesos de sanación y reconciliación. Además de la comunicación honesta y empática, la voluntad de cambio es indispensable, la semilla que germinará en un futuro diferente. Una segunda oportunidad no significa volver a transitar por el mismo camino que llevó a la ruptura. Significa reconocer los errores, aprender de ellos como valiosas lecciones, identificar patrones destructivos que nos sabotean y comprometerse activamente a construir algo nuevo, algo más sólido, algo que esté cimentado en una comprensión más profunda y un respeto mutuo. Esto puede implicar cambios de comportamiento, de actitudes, de prioridades, incluso de la forma en que nos relacionamos con el mundo y con las personas que amamos. Se trata de evolucionar juntos, de crecer de la mano, o al menos de mostrar esa evolución personal, esa transformación interna que puede inspirar confianza en el otro, que puede sembrar la semilla de la esperanza. El tiempo también juega un papel fundamental, a menudo subestimado. La reconciliación raramente ocurre de la noche a la mañana, como por arte de magia. Requiere paciencia, una paciencia a prueba de balas, constancia inquebrantable y la capacidad de no desesperarse ante los momentos de duda, ante los inevitables retrocesos. Habrá días buenos en los que la conexión parece fluir sin esfuerzo, y días malos, en los que las viejas heridas parecen reabrirse. Habrá momentos de esperanza radiante y momentos de desesperanza que nos invitan a renunciar. Lo importante, lo verdaderamente importante, es no rendirse ante el primer traspié, sino verlo como una oportunidad más para aprender, para ajustar el rumbo y para fortalecer el compromiso mutuo. Cada pequeño desafío superado es un ladrillo más en la reconstrucción de la relación. Y luego está el perdón, esa palabra cargada de significado y de poder. Como mencioné antes, el perdón es un acto liberador, un acto de valentía extrema. Perdonar no significa olvidar el dolor causado, ni excusar las acciones que nos hirieron. Significa, en su esencia más pura, elegir soltar la carga del resentimiento, liberar la amargura que nos aprisiona, permitir que la herida sane, que la cicatriz se forme, y dar espacio a la posibilidad de una relación renovada, una relación que pueda florecer de nuevo. En la historia de Serkan y Ozge, este proceso de perdón, tanto mutuo como individual, debe haber sido un pilar fundamental, una viga maestra para poder avanzar, para poder construir sobre las ruinas del pasado. La reconstrucción de la confianza, esa delicada flor que crece en terrenos fértiles pero que puede marchitarse con la más mínima brisa de desconfianza, es quizás el desafío más grande y arduo de todo el proceso. La confianza, una vez rota, es como un jarrón antiguo de porcelana fina, incluso si lo pegas con sumo cuidado, las grietas siempre estarán ahí, sutiles pero presentes, para recordarte lo frágil que puede ser, lo fácil que es volver a romperla. Ganar esa confianza de nuevo implica ser coherente, ser transparente en cada acción, en cada palabra, y demostrar, no solo con promesas sino con hechos, que se ha aprendido la lección, que se comprende la importancia de la fidelidad y de la honestidad, y que se está firmemente comprometido con el futuro de la relación, con la protección de ese vínculo tan preciado. Y así, queridos espectadores, es como llegamos a la esencia misma de lo que significa una segunda oportunidad, en el contexto de la reconciliación. No es solo un acto de buena voluntad, un deseo fugaz de volver a estar juntos. Es un proceso activo, consciente, ameno. Doloroso y lleno de sacrificios, pero con un potencial inmenso para la sanación profunda, para el crecimiento personal y para la creación de vínculos más fuertes y resilientes que nunca.
La historia de Serkan Yozge, con sus matices, sus caídas y sus levantamientos, nos sirve como un espejo donde podemos vernos reflejados en nuestras propias experiencias, en nuestras propias luchas y reflexionar sobre cómo nosotros, en nuestras propias vidas, podríamos abordar situaciones similares con más sabiduría, con más compasión y con más valentía. En resumen, lo que hemos visto hoy es que el camino hacia la reconciliación, ilustrado a través de la conmovedora historia de Serkan Yozge, es un viaje que exige valentía para dar el primer paso, a menudo aterrador. Requiere una comunicación honesta, abierta y empática para poder entenderse mutuamente, para descifrar las necesidades y los sentimientos del otro. Demanda una voluntad genuina de cambio, un compromiso real para construir un futuro diferente al del pasado. Necesita paciencia para navegar los altibajos inevitables, para no rendirse ante las dificultades. Y sobre todo ofrece la profunda liberación que trae el perdón, tanto para el ofensor como para el ofendido. Y por supuesto la reconstrucción de la confianza, que se gana día a día, con acciones coherentes y con una constancia que demuestre compromiso. No es un camino fácil, ni mucho menos. Pero cuando se logra, cuando se atraviesan todas estas etapas, la recompensa puede ser una relación no solo restaurada, sino transformada, más fuerte, más sabia, más resiliente y sobre todo, más profunda y significativa que nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que esta reflexión les haya parecido interesante, que les haya ofrecido nuevas perspectivas sobre un tema tan universal y humano, y que quizás les haya inspirado de alguna manera a abordar sus propias relaciones con mayor apertura y comprensión. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las segundas oportunidades y el proceso de reconciliación. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué herramientas les han sido útiles en su propio camino? Por favor, dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos, aprender de sus experiencias y debatir con ustedes en este espacio de comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo valioso, por favor, regálenos un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que la conversación sobre la importancia de la sanación, la reconciliación y el poder de las segundas oportunidades llegue a más personas y pueda marcar una diferencia positiva en sus vidas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad, unidos por el deseo de crecer, aprender y conectar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.